Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a hacer un video diferente. No vamos a realizar estudios bíblicos. Queremos compartir contigo un mensaje de salvación. Aprovechamos para colocar este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero. Y en este día te damos toda honra y toda gloria y toda alabanza. Recibe todo el poder, Señor, para gloria de tu santo nombre. Permítenos, Señor, ser edificados por tu palabra y que esta administración pueda ayudar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en este video. Abre sus corazones, abre su entendimiento, utilízanos, Señor, para que sea tu palabra y no la nuestra. Que toda honra y toda gloria sea dada a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, reconocemos que viniste en carne al mundo. Amén. Primero quiero empezar diciéndote que Dios te ama. Dios tiene un plan y propósito para tu vida. La única forma que podemos conocer y entender el plan de Dios es si dejamos que Él sea el que guíe nuestras vidas. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa diciendo que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amado amigo, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos salvos, es que realmente le conozcamos para que tengamos la plenitud de la vida eterna que es por medio de Jesucristo. ¿Quién sería capaz de dar a un hijo a morir por otra persona? Déjame decirte que Dios lo hizo por ti y por mí. Conozco la historia sobre un padre que tenía un hijo. Ambos eran cristianos, vivían en un vecindario. Su hijo tenía un vecino, el cual era su mejor amigo prácticamente. Desde niños jugaban siempre y estaban para arriba y para abajo, como decimos aquí en mi país. Pero resulta ser de que la familia del amigo de este joven cristiano decide mudarse. Cuenta la historia que pasan varios años y estos dos muchachos deciden encontrarse nuevamente. Planean un día de campo y están allí conversando en familia, estando el padre cristiano, el joven cristiano y aquel otro amigo. Resulta ser de que cuando ellos están entablando conversación y actualizándose de todo lo que ha pasado en sus vidas, el joven cristiano se da cuenta de que aquel amigo suyo estuvo metido en las pandillas y en las drogas. Ellos deciden en aquel momento montarse en un bote e irse a un pequeño lago que tenían allí, en el lugar donde estaban compartiendo. Cuenta la historia que el bote donde estaban se voltea y ambos caen al agua. Ninguno de los dos sabía nadar. Así que en medio de la agonía y los gritos, el padre cristiano escucha la situación. El padre tenía únicamente un salvavidas, pero en aquel momento él en medio de la urgencia no sabía qué decisión tomar, aunque pareciera ser más fácil que él le entregase el salvavidas a su propio hijo. Pero la historia nos cuenta algo totalmente diferente. El padre cristiano en aquel momento lanzó el salvavidas en dirección de aquel muchacho que estaba metido en las drogas y en las pandillas. Resulta ser de que al final de aquel acontecimiento, su hijo termina ahogándose. Podríamos preguntarnos a qué se debe de que el padre cristiano hizo esta acción. Él sabiendo, como nos cuenta el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, que aquel joven, por no haber entregado su vida al Señor y por no haberle conocido realmente, si partía de la tierra en aquel momento, se iba a ir a una eternidad sin el Señor. Sin embargo, su hijo, quien era cristiano y había recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, iría a partir a una eternidad en la presencia de Dios. Esta historia nos da una reflexión totalmente maravillosa,
porque esto fue un acto de fe y de amor que hizo el Padre sacrificando a su propio Hijo, tal cual como Dios lo hizo por toda la humanidad, entregando a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la situación de Jesús fue un poquito más complicada porque Jesús dio su vida por toda la humanidad. Nos cuenta el libro de Isaías, capítulo 53, desde el versículo 3 en adelante, las siguientes palabras: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La decisión de poner nuestra fe en el Señor afecta nuestro destino eterno, porque tal como el acto que realizó el padre cristiano sobre aquel joven que no era su hijo, sabiendo que si moría en aquel momento, iría a partir a una eternidad en el infierno. Sí, amado amigo, utilizamos la palabra infierno y no lo decimos para que nadie se sienta juzgado o condenado, porque no es la intención de este canal. Pero es necesario que sepas, porque si no sabes que este lugar es real y que el cielo también es real, nunca vas a entender y nunca vas a apreciar el sacrificio y la magnitud de la obra que Jesús realizó por toda la humanidad. Es necesario que conozcas esta verdad bíblica para que de acuerdo a ella puedas poner tu fe en el Señor. Pues como vemos en este pasaje, Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. Él fue varón de dolores. Jesús no tuvo una vida fácil aquí en la tierra. Él fue molido por nuestros pecados, de manera de que Dios afligió su alma hasta la muerte para que nosotros pudiéramos ser justificados por medio de él. La Biblia nos cuenta en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos en algún momento pecamos. Nuestro pecado nos separaba de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que justo no hay ni siquiera uno. Por eso Dios envió a un justo a la tierra que nunca cometió pecado, para que nosotros que en algún momento pecamos y cometimos transgresión delante de Dios, podríamos ser justificados por medio de la fe en Jesús. Porque ninguno de nosotros puede ser justificado por sus propias obras, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amado amigo, te exhorto a buscar a Dios. Esta es una época que tenemos que acercarnos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón,
Estamos viviendo tiempos difíciles. En la actualidad el engaño está por todos lados. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 24 que la señal más grande de la última era es el engaño. En aquel momento estaba Jesús con sus discípulos y ellos le enseñaban al Señor las edificaciones del templo. Pero en aquel momento el Señor les contesta diciéndoles que mirad, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Más adelante los discípulos, estando con el Señor en el monte de los olivos, le preguntan que les dé señal de qué sería lo que acontecería en la época del fin. Y lo primero que el Señor les dice en este capítulo 24 del libro de Mateo, que dicho sea de paso te exhorto a que lo leas para que puedas entender las cosas de los misterios que se dan en la palabra del Señor. Lo primero que el Señor les dice a sus discípulos es, mirad, que nadie os engañe. Y si lees el pasaje te darás cuenta de que en múltiples ocasiones el Señor utiliza la palabra engaño o derivaciones de la palabra engaño en múltiples ocasiones. Lo podemos ver en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 11, en el versículo 24 y aún en el versículo 25, cuando dice las palabras ya os lo he dicho antes, refiriéndose a los que le había comentado a ellos, refiriéndose al engaño. Pues una forma de que nosotros podemos ser librados o que al menos podemos reducir el riesgo a ser engañados es teniendo conocimiento de la palabra de Dios. La Escritura nos enseña también que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. La Biblia también nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor también vino para hacernos libres, para librarnos del engaño del príncipe de este mundo sobre toda la humanidad, porque también nos dice la Escritura que aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pues, ¿cómo podemos ser libres conociendo la verdad? Amado amigo, y tú te preguntarás y me dirás, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús. Él dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La verdad es que Jesús fue el que pagó el precio por el pecado de la humanidad. Todos nosotros estábamos separados del Señor por las transgresiones que habíamos cometido, pero Jesús vino para limpiar nuestro pecado, para que ahora podamos tener la comunión con Dios y le podamos conocer realmente. El Señor también nos enseña en el capítulo 17, capítulo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. En este canal queremos que seas salvo, queremos que conozcas a Dios realmente. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pues el Señor quiere que realmente le conozcamos, que realmente tengamos una relación personal con Él. En el capítulo 13, versículo 23 del libro de Lucas, el Señor nos enseña de la siguiente manera: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amado amigo, existe una puerta de salvación, pero nos dice este versículo que en algún momento la puerta se cerrará. La buena noticia es que aún la puerta no se ha cerrado. ¿Y cuál es la puerta? La puerta se llama Jesús. Jesús nos dice en el capítulo 10 del libro del Evangelio de Juan, en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Pues Jesús es la puerta de la salvación. Yo te quiero exhortar en este día a que le abras tu corazón al Señor y entres por la puerta para que recibas la plenitud del conocimiento y la vida eterna que es por medio de Jesús. Este es el momento que tenemos que buscar al Señor de todo nuestro corazón. La Biblia nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Es momento de que tenemos que rendir nuestras vidas y entregarle nuestro corazón para que verdaderamente podamos tener esa comunión con el Señor. Amado amigo,
Si tú deseas en este momento entregar tu vida al Señor y poner tu fe en Él, yo te exhorto a que hagas esta oración conmigo. Oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos de la siguiente manera: Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador. Creo de todo mi corazón que tú moriste en la cruz y que Dios te levantó de entre los muertos. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, hazme una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, si hiciste esta oración, yo te felicito porque tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Dice la palabra del Señor que por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Quiero darte algunas recomendaciones para que desde ahora en adelante comiences a cultivar una relación personal con Dios y le conozcas verdaderamente. La primera recomendación que te puedo dar es la oración. El Señor nos dice en su palabra: orad sin cesar. La oración es sencillamente hablar con Dios. El Señor dejó una oración modelo a los discípulos cuando les enseñó el Padre Nuestro. Sin embargo, esta oración pues es un esquema en modelo para que nosotros de lo que tengamos en nuestro corazón hablemos al Señor. También la otra recomendación que te puedo dar es que leas la palabra de Dios. Ahí está el conocimiento. Mediante la palabra del Señor podemos cada día llenarnos de la presencia de Dios, conociendo cada día más su palabra. Te agradezco por formar parte de este video. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.